Gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, una sociedad justa y avanzada, como bien hemos dicho con nuestro silencio, es incompatible con la violencia de género. Y por eso quiero comenzar mi intervención recordando a todas las víctimas, a sus familiares y pidiendo unidad de todos y de todas contra la violencia machista. Quiero también trasladar a las mujeres y a los familiares que están sufriendo esta violencia estructural que el Gobierno no va a descansar hasta erradicar esta lacra y que por eso hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas firmantes del Pacto contra la Violencia de Género para renovar nuestro compromiso antes de que finalice el año, para redoblar nuestros esfuerzos y para reforzar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la vida de la mitad de la población española. Señorías, como ha dicho la presidenta del Congreso, comparezco ante esta Cámara para dar cuenta de las importantes decisiones que se tomaron en los dos últimos consejos europeos y también para compartir con ustedes y con la ciudadanía las líneas maestras que maneja el Gobierno para implementar en España el Plan de Acción por la Democracia impulsado por las instituciones comunitarias. Hace ya casi 40 años que nuestro país se incorporó a la Unión Europea. Por aquel entonces éramos un país con instituciones frágiles, con una economía débil, poco integrada, que tenía relativamente poco que ofrecer a sus vecinos europeos y mucho que aprender y obtener de ellos. Hoy las cosas son muy distintas. Hoy España se sitúa a la cabeza del crecimiento económico, crea casi la mitad de los empleos que se crean en toda la Unión Europea. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional avaló, como antes hicieron otras muchas instituciones internacionales, y les cito textualmente, la brillantez económica española. Hoy contamos con una economía fuerte, equilibrada. Hoy contamos con una de las mejores balanzas comerciales del mundo, una tasa de apertura económica superior a la de Francia, a la de Italia, empresas líderes en todos los sectores, desde el agroalimentario al tecnológico. Estamos a la vanguardia de la transición ecológica, siendo uno de los mayores productores de energía solar o de agricultura orgánica de toda la Unión Europea. Contamos con una de las redes de infraestructuras físicas y digitales más avanzadas del planeta y aparecemos en todos los rankings como una de las democracias plenas más consolidadas del mundo. Clasificación que estoy convencido vamos a mejorar después de haber alcanzado la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras 5 años de secuestro por parte del principal partido de la oposición. Esto es, señorías, un éxito de país del conjunto de la sociedad española que especialmente resulta meritorio al lograrse en un contexto geopolítico extraordinariamente complejo con 2 guerras, una en Ucrania y otra en Oriente Medio. Y si a todo ello sumamos la pujanza del deporte español, con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de la Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia. Y quiero aprovechar esta comparecencia para... Bueno, ¿no se alegran ustedes de que logremos esos éxitos? Bueno, eso. Protestan por todo. Protestan por todo. Bueno, en fin. Quiero aprovechar esta comparecencia, señorías, para agradecer a nuestros deportistas su entrega y su esfuerzo, porque son un ejemplo para toda España y me permito, además, transmitir como presidente del Gobierno el orgullo que todos los españoles y españolas sentimos de que nos representen. Señorías, todos recordamos cuando se decía aquello de que Europa acababa en los Pirineos. Ya nadie piensa así. Al contrario, todo el mundo ve en España un país abierto, un motor esencial del proyecto europeo. Las innovaciones políticas, los valores de solidaridad, de modernidad, de tolerancia, que una vez emanaban del centro del continente europeo, tienen ahora en la península ibérica uno de sus grandes epicentros. España, por tanto, ya no es
vagón a la cola de Europa, es una de sus principales locomotoras. Por eso, cuando vamos a Bruselas, ya no vamos solo a escuchar lo que dicen los países de más peso, como recomiendan algunos, vamos a que se nos escuche. Vamos a cincelar una unión que responda más a los intereses de España, que refleje mejor las aspiraciones y preocupaciones de nuestra ciudadanía, sus empresas y su sociedad civil. Y en ese sentido, los consejos europeos celebrados en los días 17 y 27 de junio fueron especialmente importantes porque en ellos se adoptaron decisiones clave sobre qué debe hacer la Unión Europea en los próximos 5 años y quién debe estar al frente de esta tarea. España ha tenido un papel protagonista en estas decisiones y me gustaría compartir estas con ustedes. Como saben, el pasado 25 de junio alcanzamos un acuerdo muy importante, los líderes de las 3 principales familias políticas europeas, excluyendo a la ultraderecha, sobre las personas que previsiblemente ocuparán los llamados puestos de alta responsabilidad comunitarios. Acordamos, en primer lugar, apoyar a la candidatura de Ursula von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea. Saben ustedes que von der Leyen pertenece a un partido político distinto al mío, pero eso no ha impedido que a lo largo de estos años hayamos trabajado de manera leal y constructiva desde el respeto y también, por qué no decirlo, desde el afecto mutuo. Con ella, el Gobierno español ha impulsado políticas muy ambiciosas en el seno de la Unión Europea, por ejemplo, la reforma del mercado eléctrico, que está beneficiando a millones de consumidores en todo el continente europeo, o la puesta en marcha de los fondos Next Generation, que ya han traído a nuestro país 39.000 millones de euros, vuelvo a repetir la cifra, 39.000 millones de euros, de los cuales un 40% han ido a parar a las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, hemos decidido que el próximo presidente del Consejo sea un socialista portugués, un buen amigo de España y del Gobierno de España, Antonio Costa. Su elección, señorías, me parece especialmente relevante para la península ibérica, para el sur de Europa y también para España en consecuencia. Porque nos va a ayudar a poner el foco en eso, en 2 asuntos prioritarios para nuestro país: el sur de Europa y la agenda social. La Unión no debe volver a recortes ni a las 2 velocidades que quieren algunos. Yo, desde luego, tengo la certeza de que Antonio Costa piensa igual que nosotros y de que nos va a ayudar a llevar al Consejo Europeo en la buena dirección. Y por último, pues hemos acordado que la hasta ahora primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, se convierta en la nueva alta representante para asuntos exteriores. Y creo que además su nombramiento pues es un reconocimiento a su experiencia, a su compromiso con la seguridad del pueblo ucraniano y de todos los europeos en consecuencia. Y también, y es lo que me gustaría reivindicar hoy aquí, pues es una forma de dar continuidad a una extraordinaria labor realizada por un catalán, español y europeo como Josep Borrell. Señorías, Josep Borrell ha sido un magnífico alto representante. Ha sabido potenciar el papel de Europa en el mundo y ha tenido la valentía de ser coherente, de defender el derecho internacional y, en particular, el derecho internacional humanitario, en Ucrania frente al imperialismo de Putin, pero también en Gaza frente a la crueldad de Netanyahu. Donde otros muchos han callado, Josep Borrell ha tenido el coraje de alzar la voz con la misma coherencia y la misma humanidad que ha reclamado y ha encarnado también el Gobierno de España, haciéndose eco del sentir mayoritario de la sociedad española. Porque hemos apoyado a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea bajo la presidencia española de la Unión Europea. Porque hemos firmado un acuerdo muy importante en el ámbito bilateral de seguridad que dota de recursos al gobierno ucraniano para defender a su población. Y porque hemos acogido más de 200.000 refugiados y refugiadas en nuestro país, dando impulso al proceso de paz en la cumbre de Lucerna. Y ese mismo compromiso con el derecho internacional que nos ha llevado a condenar el imperialismo de Putin es el mismo compromiso con el derecho internacional que nos ha llevado a condenar los atentados de Hamás, a exigir la liberación de todos los rehenes y, al mismo tiempo, hemos logrado que el Consejo Europeo exija un alto el fuego que condene los asentamientos ilegales en Cisjordania o la violencia de los colonos israelíes frente a los palestinos. Hemos decidido como Gobierno, señorías,
participar en la denuncia de Sudáfrica contra Netanyahu ante el Tribunal Internacional de Justicia. Hemos aumentado nuestro apoyo a la labor de Naciones Unidas en la zona y hemos conseguido que la Unión Europea, que su comisión, no bloquease los fondos a UNRWA como pedían algunos. Y como culminación de todo lo anterior, España reconoció el Estado palestino el pasado 28 de mayo. Un acto de coherencia, de justicia, para impulsar la paz en Oriente Medio. Señorías, en estas elecciones del Parlamento Europeo, la ultraderecha ha crecido un 40%. Vuelvo a repetir la cifra, un 40%. Ha sido la fuerza más votada en países como Francia e Italia, como Hungría y como Bélgica. Y ha enviado a Bruselas a casi 200 representantes. La política de odio y de mentira sigue avanzando en nuestro continente. Pero creo que esto es lo más relevante. Hemos alcanzado un acuerdo, socialistas, conservadores y liberales, que ha servido para dejar a los ultras fuera de las instituciones comunitarias y para lanzar un mensaje claro al mundo. Por cierto, un mensaje, señorías, señorías, que las urnas del Reino Unido y también de Francia han vuelto a reiterar hace escasos días, y es que se puede frenar a la ultraderecha, se puede, como ya hicimos aquí en España el pasado 23 de julio de 2023. Pero para lograrlo es fundamental no pactar ni gobernar con la ultraderecha. Quienes la empoderan abriendo las puertas de los gobiernos, quienes la blanquean imitando sus técnicas y sus argumentos, están traicionando a Europa, a la democracia y a todo por lo que lucharon nuestros padres y nuestros abuelos. El Consejo del 27 de junio también aprobó lo que se llama la nueva Agenda Estratégica de la Unión Europea, un documento que lo que hace, señorías, es fijar las prioridades que va a tener Europa de aquí al año 2029, que es cuando finaliza el mandato del Parlamento Europeo. Como se imaginarán, pues las negociaciones para acordar esta agenda han sido largas y complejas, porque los 27 Estados miembros compartimos posición en la mayoría de los temas, pero también existen discrepancias severas entre nosotros derivadas pues, de la historia, de la realidad presente, de la ideología de cada gobierno, que han tenido, evidentemente, que ser acomodadas para poder encontrar un consenso. Creo que el resultado final de esta agenda estratégica, señorías, es buena, pero insuficiente como guía para el futuro de la Unión Europea. Es buena porque refleja de manera equilibrada las diferentes opiniones que existen en el Consejo, porque aborda algunas de las principales preocupaciones e intereses de la ciudadanía española, pero también es insuficiente, porque tiene carencias que lamento y que me preocupan, carencias a las que me voy a referir a lo largo de mi intervención. La nueva agenda estratégica, señorías, fija 3 prioridades para lo que queda de década. 1, seguridad; 2, competitividad; y 3, democracia. Hablemos de la primera. En anteriores comparecencias ante esta Cámara ya alerté sobre la creciente conflictividad que afecta a la vecindad europea, las numerosas ciberamenazas que se ciernen sobre nuestras empresas y también sobre nuestros servicios públicos y, simplemente por darles un dato para que seamos conscientes de la envergadura de los ciberataques y las ciberamenazas que ahora mismo la tecnología representa para el conjunto de las sociedades democráticas, cada año en España, señorías, se registran más de 100.000 ataques que lo que buscan es dañar nuestra economía y paralizar nuestros servicios públicos. También se producen numerosas campañas de desinformación diseñadas para desestabilizar pues, nuestras democracias, como la detectada, por ejemplo, durante las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en la que trabajaron de forma coordinada más de 50.000 cuentas de la antigua Twitter. Europa, evidentemente, debe defenderse de estos peligros y en esto todos los Estados miembros, y creo que también la mayoría de las sociedades de la Unión Europea, estamos de acuerdo. Por eso nos hemos comprometido a seguir fortaleciendo nuestra industria de la seguridad y la defensa. Por eso también hemos dicho que tenemos que mejorar la interoperabilidad de los ejércitos y de las fuerzas de seguridad
Y también, lógicamente, desarrollar nuevas herramientas que garanticen la capacidad de la propia Unión Europea de proteger nuestros intereses dentro y fuera de nuestras fronteras. España, evidentemente, está contribuyendo y va a continuar contribuyendo a este esfuerzo. Estamos destinando más recursos a la innovación, a la modernización de nuestras infraestructuras y también de los equipamientos, a impulsar el desarrollo de más de 400 empresas de seguridad y de tecnología que están empleando a casi 80.000 personas en todo el territorio, desde Ferrol a Getafe, pasando por Sevilla, Cádiz, Albacete, regiones como Asturias, también Euskadi, por citar algunos puntos de nuestra geografía. Y además mantendremos un apoyo férreo a Ucrania, tal y como se recoge en el acuerdo bilateral que firmamos hace unos meses. Al mismo tiempo que, lógicamente, como saben, estamos apostando por la diplomacia, la ayuda al desarrollo y la paz en Bruselas, en Lucerna, en Washington, en Kiev y donde haga falta. Porque, evidentemente, señorías, Putin no puede ganar esta guerra, porque la democracia debe imponerse frente al autoritarismo y porque el derecho internacional debe prevalecer sobre la ley de la selva, que es la ley del más fuerte. Junto con la agenda de seguridad vinculada con todas estas amenazas, tanto en el espacio, la tecnología, como sobre el territorio ucraniano, la segunda prioridad que fija la agenda estratégica para estos próximos 5 años dentro de la Unión Europea es el fortalecimiento de la competitividad económica. Fíjense, algunos datos que me parecen lo suficientemente elocuentes para que seamos conscientes de que Europa acierta afrontando este debate. Entre el año 2018 y el año 2023, la productividad creció en Estados Unidos el doble que la Unión Europea. En China creció 7 veces más. Es evidente que nuestro continente ha perdido liderazgo en actividades de alto valor añadido, que se ha quedado atrás en el desarrollo de algunas tecnologías verdes y también digitales que son claves para el futuro en el que estamos ya, y ha visto reducido su acceso a materias primas críticas como, por ejemplo, el litio. Y todo esto, evidentemente, está afectando a la transición digital, a la transición ecológica y, en consecuencia, al rendimiento de nuestras empresas, al poder adquisitivo y a las oportunidades de la mayoría social de nuestro país. Saben ustedes que bajo nuestra presidencia rotatoria del Consejo, en el segundo semestre del año pasado, España propuso una agenda estratégica para abordar este problema, para garantizar la competitividad, la resiliencia que se dice ahora de la Unión Europea de aquí al año 2030. Esa estrategia, que fue suscrita por los 27 Estados miembros en la Cumbre de Granada, partía de la Declaración de Versalles, bebía del buen trabajo llevado a cabo por la Comisión Europea y también por los Estados miembros, y ha sido enriquecida en los 2 últimos meses con nuevos aportes, por ejemplo, del ex primer ministro italiano Enrico Letta con su informe. Ahora lo vamos a incorporar a la agenda estratégica como uno de los ejes prioritarios que va a tener que perseguir la Unión en los próximos 5 años. Su contenido podría resumirse en una idea central, señorías, y es que tenemos que reindustrializar Europa. Tenemos que ser más fuertes industrialmente. Pero debemos hacerlo no de cualquier manera, sino tenemos que hacerlo de manera sostenible y justa. Fíjense, hay algunos datos del informe Letta que son, la verdad es que bastante elocuentes de los errores de política económica que ha hecho Europa durante estas últimas décadas. Es evidente que no podemos seguir siendo un continente de ahorradores y de consumidores. Cada año, 300.000 millones de euros, vuelvo a repetir la cifra, señorías, 300.000 millones de euros cada año de ahorro europeo van a parar al extranjero para fomentar el crecimiento económico y empresarial de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos. Con nuestros ahorros, lo que estamos haciendo, señorías, los europeos, es financiar el crecimiento de otras economías, fundamentalmente de Estados Unidos. Luego compramos sus productos que sus empresas fabrican y, finalmente, nos imponen aranceles a la exportación de nuestros bienes y servicios. En fin, hay que corregir este error, hay que utilizar el dinero de los europeos para invertir en Europa, para atraer industrias, para crear industrias en el continente europeo y para crear nuevos empleos vinculados con la transición ecológica y la transformación digital. Evidentemente, tenemos que hacerlo de manera inteligente, sin caer en las falsas promesas del proteccionismo, impulsando y no destruyendo el mercado único, evitando una competencia desleal entre países miembros, analizando y avanzando en el mercado único de capitales, usando los instrumentos que brinda el Estado y, sin duda alguna, también instituciones comunitarias tan importantes como el Banco Europeo de Inversiones. Lo que resulta evidente, señorías,
después de lo que ha pasado con la pandemia y las distintas guerras a los que se está viendo enfrentado el mundo y, lógicamente, Europa, es que nadie cree ya, bueno, nadie, me refiero con algo de sentido común, en esta vieja ortodoxia liberal que decía que lo público debía abstenerse de participar en la actividad privada. Incluso los gobiernos más liberales de Europa, también del mundo, están haciendo justo lo contrario. Es decir, Keynes está más vivo que nunca. En España lo sabemos, por eso estamos usando los fondos europeos para modernizar nuestras industrias tradicionales, para atraer una nueva generación de factorías y de servicios en clave verde y digital, factorías y servicios de futuro que están creando ya miles de empleos, que están haciendo que nuestra economía sea más variada, sea más resiliente y sea más competitiva. Podría poner múltiples ejemplos, en fin, podría hablarles, por ejemplo, de las baterías eléctricas que acabamos de empezar a construir en Extremadura, en Navalmoral de la Mata, de la fábrica de componentes para vehículos eléctricos que se va a duplicar su plantilla en Motilla del Palancar, un municipio conquense de 6.000 habitantes. Podría hablar también de la fábrica de Simi Dynamics en Barcelona, que va a contribuir al diseño de nuevos chips especializados en inteligencia artificial. Podría hablarles de la modernización de la planta azucarera Acor en Olmedo, que va a reducir sus emisiones en un 80%, señorías, y aumentar considerablemente la eficiencia de sus procesos. Podría hablar también de los proyectos de hidrógeno verde que estamos auspiciando en Puerto Llano, en Cartagena, en Teruel, de la renovación de la factoría de Solvay en Torrelavega, que va a permitir ahorrar a la atmósfera 300.000 toneladas de CO2 al año, es decir, el equivalente a lo que generan 100.000 vehículos de combustión. En fin, podría hablar de muchos proyectos industriales verdes y digitales que estamos a lo largo y ancho de España impulsando. Pero es evidente que no nos conformamos, que queremos más, y por eso les anuncio que en los próximos días el Gobierno va a lanzar 4 nuevos programas dotados con más de 2.300 millones de euros para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde, como la cadena de valor de las energías renovables, como el impulso a las nuevas comunidades energéticas y un nuevo programa de apoyo a las renovables en la agricultura, las infraestructuras y los barrios y los pueblos de nuestros municipios de toda España. Señorías, el Consejo Europeo, señora presidenta, la verdad es que, en fin, los ciudadanos no lo verán, pero es todo el rato hablando la bancada del Partido Popular. No sé si no le interesa esta comparecencia, pero... Presidente. Intentemos guardar silencio cuando hay alguien que está usando la tribuna para orar, porque... Tantas comparecencias que pido y cuando vengo ustedes no escuchan nada. Están a lo suyo. Menuda falta de educación. En fin, señorías, el Consejo ha fijado, como he dicho antes, la reindustrialización de Europa como una gran prioridad para los próximos 5 años en España y en Europa. Y, por supuesto, nuestro país y nuestro Gobierno es uno de los Estados miembros que está avanzando más rápido en este objetivo. Y es lo que quisiera compartir con los ciudadanos que estén siguiendo esta intervención. Estamos cambiando las bases de nuestro patrón de crecimiento económico. Lo estamos haciendo, además, con una visión de futuro, que es lo que me gustaría compartir con los ciudadanos, apoyándonos en las bases adecuadas, es decir, la transición ecológica, la transformación digital, la formación de capital humano, la igualdad de género, también en el ámbito socioeconómico, la cohesión, tanto desde el punto de vista social como territorial, y la apertura comercial. Digo esto porque, en mi opinión, la agenda estratégica se ha quedado corta a la hora de reconocer el papel capital que estos factores pueden y deben tener en la búsqueda de una mayor competitividad del continente europeo y, en consecuencia, también en España. Miren, el cambio climático, la degradación de la naturaleza, no son solo las mayores amenazas a las que se enfrenta la sociedad. Son también una gran oportunidad para hacer las cosas mejor. Y debemos, además, aprovecharla para transformar nuestra economía y seguir creciendo y creando empleo. La descarbonización, la circularidad de la economía, la ecoinnovación son las palancas que nos están permitiendo cambiar nuestro tejido productivo.
abaratar el coste de nuestra energía y, por tanto, ser más competitivos, atraer industria, más inversión extranjera directa que nunca, crear nuevos empleos en todo el territorio. Ocurre lo mismo con la mejora de las condiciones laborales. Hay algunas fuerzas políticas que consideran que el bienestar de nuestros ciudadanos es un auténtico obstáculo para la competitividad de nuestra economía. Se niegan, por ejemplo, a subir los salarios, sin duda alguna, singularmente el salario mínimo interprofesional, a implementar planes de igualdad o el reconocimiento de la diversidad LGTBI en las plantillas de nuestras empresas, o a reducir las jornadas laborales, o a impulsar la formación y la estabilidad laboral en nuestras empresas. Quieren recortar el gasto público en educación, en sanidad, en dependencia. En fin, nuestro modelo, señorías, es otro. Y creo que además es el que conecta con la mayoría social de españoles y españolas, porque nosotros lo que pensamos es que las empresas son de sus empresarios, de sus empresarias, de sus trabajadores y de sus trabajadoras, y que cuanto mejor estén ellos y ellas, pues más competitiva va a ser nuestra economía. Por eso, nosotros hemos apostado por el diálogo social desde hace 6 años a esta parte y hemos logrado nada más y nada menos que 20 acuerdos con los agentes sociales desde que accedí a la presidencia del Gobierno. La paz social, señorías, que hemos alcanzado con mucho trabajo, con mucha labor durante estos últimos años, es una base fundamental para el crecimiento económico que está experimentando nuestro país. Afortunadamente, no somos los únicos que lo vemos así. Hay más gobiernos progresistas en Europa. Por eso, la agenda reconoce de manera explícita la necesidad de proteger el modelo social europeo, lo que hemos llamado como pilar social. Pero nos habría gustado que hubiese hecho mucho más, que nuestros vecinos, por ejemplo, más frugales, pues entendiesen que cada euro invertido en el bienestar de los ciudadanos del sur es un euro invertido también en el tejido productivo y, en consecuencia, en la seguridad de nuestros países. Sea como fuere, puedo prometerle algo a los españoles y españolas, y es que sean cuales sean los mínimos que se acuerden en Bruselas, el Gobierno de España no va a rebajar su ambición en el ámbito social. Nuestra única y gran prioridad es que la gente viva mejor y lo vamos a cumplir durante los 3 años que quedan de legislatura. También, evidentemente, es importante la apertura comercial, la necesidad de tejer puentes y alianzas con otras grandes potencias. Eso es lo que entendemos desde España, también creo que desde la Unión Europea, ampliando nuestras relaciones comerciales con terceros países. Por ejemplo, pues hemos logrado, creo que un importante tratado comercial con Chile, gracias al liderazgo también del presidente Boric. Queremos hacer lo mismo con Mercosur, gracias al liderazgo del presidente Lula. En fin, acuerdos que son imprescindibles y que algunos socios europeos pues continúan bloqueando y que nosotros vamos a seguir defendiendo. Como vamos a seguir defendiendo también la necesidad de fortalecer el multilateralismo y la ayuda al desarrollo, de entender pues, que vamos todos en el mismo barco y que el bienestar de los españoles y españolas no puede disociarse de la estabilidad en África, del desarrollo económico en África y también en un continente tan importante para nosotros como es la América Latina y el Caribe. Por eso me gustaría también anunciarles que la ciudad de Sevilla albergará la 4ª conferencia de financiación al desarrollo que tendrá lugar en julio del año 2025. Este, señorías, es el segundo foro más importante de todos los que organiza Naciones Unidas. Es un encuentro decisivo para modernizar el sistema multilateral y va a ser la capital no solamente de Andalucía, sino también del mundo en el año 2025, Sevilla. En tercer lugar, la agenda estratégica aprobada por el Consejo y por la Comisión Europea fija como prioridad la defensa de la democracia. La democracia, señorías, es el mayor tesoro que nos legaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres. Les costó mucho conquistarla y es evidente que no solamente en España, sino también en el mundo está en riesgo. Algunos datos para mostrar la envergadura del desafío al que nos estamos enfrentando a escala multilateral. Solo el año pasado, señorías, solo el año pasado, hubo 42 países en el mundo, 4 de ellos europeos, que experimentaron procesos de autocratización. El porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que no vería mal vivir bajo una dictadura está creciendo en Europa y en nuestro país 1 de cada 4 jóvenes no considera que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esta erosión democrática está pasando desapercibida a buena parte de la ciudadanía, pero está sucediendo.
La democracia tiene viejos enemigos, pero con nuevas y potentes herramientas. Viejos enemigos que han aprendido a ser más sutiles, ahora usan métodos menos perceptibles en el corto plazo, cuestionan los resultados electorales, distorsionan la realidad con los bulos, atacan la reputación de instituciones democráticas, propagan a los cuatro vientos su desinformación. En definitiva, lo que hacen es intoxicar el debate público con el solo objeto de debilitar nuestras democracias, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades. Estas técnicas de desinformación son muy peligrosas porque van contra el verdadero pilar del sistema democrático en nuestro país y en todo el mundo, que es la gente. Porque en democracia el papel más importante es el de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es el ciudadano quien realmente decide con su voto, quien determina qué dirección debe seguir el país, qué cosas han de hacerse y qué cosas no deben hacerse. Para ello, el ciudadano, la ciudadana, debe discernir entre la verdad y la mentira, entre los problemas reales y los problemas inventados, entre los datos y los relatos, y garantizarlo ante el auge de las nuevas tecnologías, pues resulta aún más complicado. Por eso, señorías, la Constitución española ya hablaba hace más de 40 años y de forma visionaria del derecho a la información veraz. Una precisión, por cierto, introducida por el Grupo Parlamentario Socialista en la ponencia constitucional. Y no es casualidad que el constituyente eligiese este adjetivo en su artículo 20 para reconocer el derecho a comunicar, a recibir libremente información por cualquier medio de difusión. Como tampoco lo es que ese mismo artículo establezca que ese derecho no puede ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. La libertad de los medios de comunicación, señorías, es uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Y por eso debemos garantizar una prensa libre, independiente y plural. Y para ello es fundamental reconocer y defender el trabajo de los periodistas, de los hombres y mujeres que se dedican al noble ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas a recibir esa información veraz. Una tarea, señorías, que en muchos países, y quiero rendir además tributo a esos hombres y mujeres, cuesta vidas. Cuesta vidas. Según el último informe de Reporteros sin Fronteras, 45 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su profesión o a causa de ella en todo el mundo en el año 2023. 13 de ellos han muerto recientemente, que se sepa, en Gaza, haciendo periodismo, defendiendo al periodismo. Según ese mismo informe, 521 periodistas permanecieron encarcelados, 54 secuestrados y 84 desaparecidos en el mismo año. Señorías, el periodismo es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia, tal y como afirmaba Kapuscinski. Y precisamente por eso comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas, con potentes herramientas. Herramientas que, por ejemplo, permiten falsear la realidad, como la inteligencia artificial, multiplicar su difusión mediante la proliferación de pseudomedios digitales, cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicación no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras, confirmar sesgos y arrastrar clics. Esto está pasando en todo Occidente, señorías. En Estados Unidos, una gran democracia. En Hungría, en Polonia, en Francia y también está pasando aquí, en España. España, señorías, tiene una de las democracias más plenas del mundo según los rankings más solventes que existen. Superamos, de hecho, a democracias que tienen, pues más antigüedad, que son más ricas en términos de Producto Interior Bruto que la nuestra. Y esto creo que es un inmenso mérito de nuestra sociedad que no deberíamos dejar de celebrar nunca. Sin embargo, esto no significa que nuestra democracia, como todas las democracias del mundo, sea inmune a esas nuevas amenazas a las que antes me he referido. Fíjense, algunos estudios recientes indican, nada más y nada menos, que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente.
el 90%. Que el 86% de ellos les cuesta distinguir lo que son las noticias verdaderas de lo que no son. Cada año se producen en nuestro país miles de bulos, que se comparten, señorías, esos miles de bulos, un 70% más rápido que las noticias verdaderas por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería, y que acaban, en consecuencia, distorsionando de manera severa la comprensión que tenemos del mundo en el que vivimos. Esos bulos han logrado, por ejemplo, que el 18% de los españoles y españolas considere que nuestra economía está en crisis, cuando en realidad es una de las economías más prósperas en Europa y que encadena ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Los bulos, señorías, los bulos y la desinformación, señorías, pues han hecho que el 34% de los ciudadanos tema, que alguien ocupa su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país. Los bulos han hecho que la gente, señorías, crea que el número de inmigrantes que conviven con nosotros sea el doble de lo que es en realidad. Que 1 de cada 5 ciudadanos piense que vacunar a los niños es malo. O que el 20% sostenga que el cambio climático no está causado por la acción del ser humano. Ninguna de estas percepciones distorsionadas es casual, es inocente, señorías. Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas, generalmente con un interés claro, y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones. Señora presidenta. Sí, señor presidente. Señor Hernando, por favor, le ruego silencio antes de que le llame por primera vez al orden. Con el señor Hernando, señoría, en el Senado teníamos siempre esta interacción en las intervenciones, ¿no? Es una persona muy participativa siempre en el debate. Los datos, en todo caso, señoría, indican que el consumo reiterado de estas noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, como el antisemitismo o como la homofobia. De hecho, distintos estudios lo que apuntan es que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos, de desinformación en las redes sociales y en las tecnologías y el aumento de los delitos de odio. La evidencia también indica que existe una relación entre estas campañas de desinformación, de bulos y las injerencias de potencias extranjeras que quieren debilitar a Europa, alimentando teorías conspiratorias, sobredimensionando la voz de una minoría antiliberal, antisistema, que en el fondo, desde el punto de vista social, es absolutamente marginal. Los enemigos de la democracia, señorías, están usando las fake news para envenenar la convivencia, para polarizar las sociedades y para destruir los grandes consensos sobre los que se construyen nuestras sociedades democráticas. Si no, planteémonos las siguientes preguntas, señorías. ¿Cómo es posible que tras los terribles asesinatos machistas que España está sufriendo haya opciones políticas que cuestionen la mera existencia de la violencia de género? ¿Cómo es posible que tras el éxito de movilización por toda España que hemos visto de la Semana del Orgullo haya dirigentes políticos con discursos abiertamente homófobos? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gobiernos de la derecha con la ultraderecha que censuran la expresión cultural? Este es un problema que nos afecta a todas las democracias, señorías, ya seamos votantes de izquierdas o de derechas, nacionalistas o no nacionalistas.
porque es un problema que afecta a toda Europa, que está afectando a todas las democracias occidentales. Y por eso la Comisión Europea, allá por el año 2020, es decir, hace 4 años, elaboró un plan de acción por la democracia dotado de varios reglamentos y de directivas que estamos los Estados miembros obligados a transponer y a desarrollar en nuestra legislación nacional. Este plan que aprobó la Comisión Europea ya por el año 2020 trata de responder a la difusión masiva de bulos, de desinformación, de injerencia. Y recordemos además dónde estábamos en el año 2020. Estábamos en plena pandemia, en pleno auge del COVID-19. Y durante la pandemia, esos bulos, esa desinformación, esa injerencia, llegó a sembrar dudas sobre las vacunas, cuestionando la verdad científica, poniendo en riesgo la vida de millones de personas en el mundo. Por eso me gustaría agradecer la tarea que los medios de comunicación de nuestro país tuvieron durante la pandemia, porque fue clave para que tuvieran los españoles y españolas una información veraz frente a los difusores de los bulos. Sin ellos, seguramente nuestro país no hubiera dado un ejemplo al mundo con la campaña de vacunación y el cumplimiento estricto de las medidas que tuvimos que tomar precisamente para poder salvar vidas. La pandemia, señorías, la pandemia es el mejor ejemplo de la necesidad de contar con medios de comunicación robustos frente a la proliferación de difusores de bulos que intentaron desestabilizar nuestras democracias aprovechando la mayor crisis sanitaria del último siglo de la humanidad. Y ahora, señorías, después de la aprobación de ese plan de acción por la democracia que ha ido desarrollando con directivas y reglamentos aprobados por el Parlamento Europeo, la propia Comisión Europea nos ha pedido a los Estados miembros, a ustedes, a las Cortes Generales, también a los gobiernos europeos, que tomemos medidas para proteger la libertad, la transparencia, el pluralismo de los medios de comunicación, mediante la lucha contra la desinformación, la injerencia extranjera y los discursos de odio. Hay países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, Finlandia o Austria, que ya han empezado a hacerlo. De hecho, esta misma tarde voy a viajar al Reino Unido para participar en una reunión sobre este tema con una veintena de presidentes y primeros ministros europeos. Y ahora, evidentemente, nos toca a nosotros, a nosotras. Y por eso les anuncio que las próximas semanas, los próximos días, el Gobierno de Coalición Progresista iniciará una ronda de contactos con todos ustedes, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. Este plan que, insisto, aspiramos a impulsar y a lograr los acuerdos que se han logrado también en Europa junto a los grupos parlamentarios, a los medios de comunicación, que son los principales interesados en frenar esta escalada de bulos y de desinformación, a la academia, a la sociedad civil, se resume en la siguiente idea: facilitar la tarea de la gente, de los ciudadanos, dotando a nuestra democracia de más transparencia y de más rendición de cuentas. Más transparencia, más rendición de cuentas en 3 ámbitos clave de toda democracia, como son: 1, el Poder Ejecutivo; 2, los medios de comunicación; y 3, una propuesta que hago al Poder Legislativo. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, lo que vamos a proponerles es nuevas medidas de transparencia y de participación ciudadana. Para ello vamos a aprobar, les anuncio, una estrategia nacional de gobierno abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. España es un referente internacional en este ámbito, señorías. Somos el 3er país, por ejemplo, de la Unión Europea con más datos en abierto y el 5º, nada más y nada menos, que de la organización OCDE. Pero queremos ser el primero. Queremos hacer del gobierno abierto un pilar de la gestión pública, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y por eso, además, también les anuncio que además de impulsar estas medidas mencionadas, España va a acoger en la ciudad de Vitoria-Gasteiz
la 9ª Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño del año 2025. Una cita en la que van a participar más de 2.000 expertos y expertas y líderes gubernamentales de todo el mundo. Junto con el Gobierno Abierto, señorías, el segundo eje, como he dicho antes, de este Plan de Acción por la Democracia, que se aprobó en Europa y que vamos también a trasladar a España, se va a centrar en fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro sistema o ecosistema, mejor dicho, informativos. Sin medios libres, lo he dicho antes, y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, el ciudadano y la ciudadana estarían a ciegas y no podrían ejercer su importante labor. Por eso la Unión Europea aprobó en marzo de este año un reglamento europeo que se llama Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que busca, y cito textualmente, abro comillas, establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación, proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Cierro comillas. Para ello, el reglamento, Europa, fija una serie de medidas que fueron aprobadas con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha. ¿Por qué será? Medidas que gozan de un amplio consenso político y que nos corresponde ahora, es nuestra obligación, trasladar a la legislación nacional. Esas medidas, sí, claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Lo que se vota en Estrasburgo se puede perfectamente votar en España. Estas medidas que contempla el Reglamento Europeo y que debemos desarrollar en España se pueden resumir, y además invito a todos los diputados y diputadas que no lo han hecho, estoy convencido de que algunos lo habrán hecho, al leer ese Reglamento Europeo que aprobamos, insisto, todos los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha, se pueden resumir en 4 grandes principios. Primero, transparencia. Segundo, independencia. Tercero, pluralismo. Cuarto, protección. Repito, transparencia, independencia, pluralismo y protección. En primer lugar, el reglamento lo que nos dice y nos conmina a todos los gobiernos y Estados miembros es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados. Cito textualmente los artículos 6, 24 y 25 del Reglamento Europeo. Artículo 6. Dice así: los prestadores de servicios de medios de comunicación harán accesible, de forma sencilla y directa, a los destinatarios de sus servicios, es decir, a los ciudadanos, información actualizada sobre 1. El nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la forma de toma de decisiones estratégicas. Segundo apunte, segundo párrafo de este artículo 6. El importe anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países. Esto dice, señorías, el artículo 6 del reglamento que aprobamos todas las fuerzas políticas, a excepción de la ultraderecha. El artículo 24 dice lo siguiente: los proveedores de sistemas de medición de la audiencia garantizarán que sus sistemas de medición de la audiencia y la metodología utilizada por estos cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad. Artículo 23. Y el artículo 25, no quiero tampoco extenderme mucho más, pero quiero centrarme en el artículo 25.2, dice lo siguiente: las autoridades o entidades públicas harán pública anualmente, por medios electrónicos y fáciles de usar, información sobre su gasto público
en publicidad estatal. En fin, señorías, esto es revolucionario. Es revolucionario. Y recuerdo, lo hemos votado todos, también el Partido Popular, a excepción de la ultraderecha. Por tanto, el reglamento europeo es muy claro, señorías. Los ciudadanos, las ciudadanas, deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta. Para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbaits y también, lógicamente, la injerencia de actores extranjeros. Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores y asegurar que no haya partidos políticos. Muy buenas, está haciendo Sánchez una visión bastante partidista de lo que dice la ley europea, que además hay cosas que ya se están cumpliendo. Lo de tener que decir quiénes son los accionistas que tienen un paquete no viene de la ley. Comisión Nacional de Mercado de la Competencia nos lo pide a todos los medios de comunicación que estamos registrados como medios de comunicación. Para eso no había hace falta tanto. A partir de aquí, ojo a la fotografía alrededor de cómo dice todo el tema de financiación, todo el tema de campañas y cómo está planteando un movimiento en el que dice hay que ser transparentes desde las administraciones públicas. Hombre, le habría gustado a los compañeros del Confidencial que han estado pidiendo cómo se distribuye el dinero del gobierno en los últimos años, persiguiéndoles, pidiéndoles, reclamando, y han tardado años. Es decir, dice la ley que tiene que ser de una manera transparente y fácil. El Confidencial le ha costado prácticamente 1 año y pico conseguir los datos de dónde gasta y cómo gasta el gobierno. Con lo que ya estamos en la paja, en el ojo ajeno y no la estaca en el propio. Puede empezar el gobierno a hacer una fotografía clara alrededor de cómo gasta él el dinero y a quién se lo da y a qué medios. Y luego dice, oiga, las empresas que tienen que dar ese reparto y que tienen que medir la audiencia lo tienen que hacer de una manera veraz. Faltaría más. Pero entonces replanteemos, por ejemplo, cómo se mide la audiencia en televisión. Y veamos si 3.000 encuestas, 4.000 encuestas, 5.000 encuestas son suficientemente representativas de cómo es la medición en televisión y de lo que ve la ciudadanía española. Y replanteemos el estudio general de medios, por ejemplo, para las radios. Veamos si una encuesta trimestral en la que te dicen esta es la audiencia que tienen es suficientemente representativa o hay que caminar a una medición online que nos permita saber si de verdad lo que dicen unas encuestas es la realidad. Muchas dudas, muchos planteamientos que están llevados un poco a su agua, ¿no? Me lo llevo a mí, a lo que yo considero, pero dejo de lado todo lo demás. Alrededor de cómo tiene que plantearse esa fotografía clara, alrededor de cómo se distribuye el dinero en los medios. Por ejemplo, desde el gobierno, donde no se conoce. Seguimos escuchando a Sánchez. La supervisión y el cumplimiento de todas estas medidas que nos mandata Bruselas y en línea con lo que establece, por tanto, el propio reglamento europeo, propondremos ampliar las funciones y las capacidades de la CNMC, de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Estas son, señorías, las medidas que una amplísima mayoría de parlamentarios votó en Estrasburgo, que es, junto con Bruselas, la sede del Parlamento Europeo, más de 460 eurodiputados, a excepción de la ultraderecha europea, votamos a favor de ello. Fundamentalmente gracias al acuerdo de las 3 grandes familias europeas, conservadores, liberales y socialdemócratas, medidas que, por tanto, como he dicho antes, ahora tenemos que volver a adoptar en nuestras legislaciones nacionales para armonizar nuestra regulación a la del resto de Europa y para adaptarla, pues lógicamente, a las nuevas realidades sociales y tecnológicas que estamos viviendo, para defender y para fortalecer aún más nuestra democracia, para garantizar el derecho que nos mandata nuestra Constitución a la información veraz. Y nos gustaría, señorías, hacerlo con el diálogo y el apoyo de todos los grupos parlamentarios, menos la ultraderecha, como se logró en Estrasburgo. Y adicionalmente, queremos ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura. Y por eso les anuncio que vamos a poner en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización
de los medios de comunicación. 100 millones de euros, señorías, para crear bases de datos, para desarrollar herramientas que mejoren su productividad y la calidad informativa, para reforzar su ciberseguridad. Esos 100 millones de euros provendrán de los fondos europeos y, naturalmente, irán a parar a todos los medios de comunicación que lo necesiten con independencia de su línea editorial. Y del mismo modo nos gustaría reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía. Los medios, señorías, tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas. Algo que, por cierto, también reconoce explícitamente el artículo 20 de nuestra Constitución. Y, por último, vamos a proponer una nueva reforma de la ley Mordaza, a ver si lo logramos en este mandato, en lo relativo a la libertad de expresión, en coherencia, de nuevo, con la Constitución española. Señorías, todo este paquete trata de reforzar un eje central del correcto y sano funcionamiento de la democracia, como es la libertad de expresión. Garantizar el derecho a la información veraz. Evidentemente no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. No creo que ninguna de las familias políticas que aprobamos esto en Bruselas y en Estrasburgo pues tuvieran esa misma intención. Esa viabilidad se la tienen que dar los ciudadanos. Los ciudadanos. Pero sí es obligación de los poderes públicos, señorías, desarrollar lo acordado en Europa. En especial cuando con ello lo que estamos haciendo es garantizar una mayor transparencia, una mayor pluralidad y una mayor rendición de cuentas en el ecosistema mediático. Como ven, todas las medidas que contiene el plan comparten 4 elementos fundamentales, derivan del Plan de Acción por la Democracia aprobado por la Comisión Europea en el año 2020, siguen los preceptos de la Constitución española, sobre todo el artículo 20, refuerzan la transparencia de nuestra democracia y responden todas, creo yo, al sentido común. Al sentido común. Y yo creo que esto es una buena noticia. Es una buena noticia para todos, salvo para quienes han convertido la mentira en un negocio rentable. Esos son los únicos que deben estar preocupados. En una democracia plena, como es la nuestra, no le corresponde al Gobierno evaluar los contenidos informativos. Al contrario, son los propios medios quienes deben autorregularse y fomentar buenas prácticas a través de la elaboración de códigos deontológicos. Eso, además, es precisamente lo que establece Europa, con la aprobación de un código de buenas prácticas a nivel europeo y lo que debemos impulsar en España, dialogando con el sector y con los profesionales de la información. Decía Gabriel García Márquez que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Pues protejámoslo. Y por último, señorías, el Plan de Acción Democrática contendrá propuestas para reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral. Pero esto, evidentemente, son propuestas que hacemos a los grupos parlamentarios y corresponde a ustedes decidir si es o no oportuno. Recordarán, en todo caso, y también quiero planteárselo a los ciudadanos que estén siguiendo esta comparecencia, que en la pasada legislatura establecimos el delito de enriquecimiento ilícito. Aprobamos también un código de conducta de las Cortes Generales. Y con ello las Cortes Generales iniciaron una nueva etapa que pretendía sobre todo garantizar una mayor transparencia en la actividad de los diputados y diputadas, de los senadores y de las senadoras. Ahora, ¿qué nos gustaría? ¿Qué les proponemos? Bueno, pues que todos los grupos parlamentarios se comprometieran a seguir avanzando en esta correcta dirección. Por eso creo que ha llegado la hora de que las Cortes Generales se planteen reformar los reglamentos del Congreso y del Senado, por ejemplo, para algo tan de sentido común como endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades. Efectivamente. O que lo hacen con información falsa o incompleta.
No hacerlo creo que sería incoherente con el nuevo Código de Conducta de las Cortes y dificultaría pues, el seguimiento del nuevo delito de enriquecimiento ilícito que aprobamos en las Cortes Generales. Silencio, por favor, señor Hernando. Curioso quién se da por aludido y Le quién oye no. mucho desde aquí. En fin, con esto, señorías, quisiera también proponerles que creo que nuestro sistema electoral puede verse beneficiado con medidas de mayor transparencia, ¿no? Y por eso propondremos una reforma de la ley electoral con un doble objetivo, ¿no? En primer lugar, creo que sería bueno establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos y candidatas en los medios de comunicación, ¿no? Porque el objetivo es obvio, ¿no? Es garantizar el derecho de los ciudadanos a contrastar propuestas y proyectos. Y, en segundo lugar, creo que sería bueno proponer una reforma de la ley electoral para que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de los resultados que publican. En fin, esto ya depende de los grupos parlamentarios. Son medidas, en todo caso, todas ellas, señorías, todas ellas, que queremos poner sobre la mesa para dotar de más transparencia, de más independencia, de más pluralismo y de más protección a nuestro ecosistema mediático. Medidas, todas ellas, señorías, tomadas de la Comisión Europea, acordadas por los principales grupos parlamentarios en Estrasburgo, a excepción de la ultraderecha. Y creo que, además, como he dicho a lo largo de mi intervención, medidas coherentes con la Constitución española y destinadas a actualizar nuestro marco regulatorio ante unas nuevas realidades tecnológicas que, evidentemente, están socavando nuestra convivencia, polarizando a nuestras sociedades y expandiendo bulos y desinformación. El Gobierno de coalición progresista, señorías, pretende impulsar este plan de acción. No queremos, ni podemos, ni debemos monopolizarlo. En las próximas semanas, por tanto, como he dicho al principio de mi intervención, vamos a llevar a cabo una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios que quieran, lógicamente, con el objetivo de recabar sus opiniones, consensuar el plan antes de poder debatirlas y votarlas en esta Cámara, siguiendo, lógicamente, el procedimiento habitual. También vamos a hablar con representantes de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación. De hecho, el Gobierno y yo personalmente llevamos dialogando con ellos durante las últimas semanas para la preparación de esta propuesta de plan. Y vamos a continuar haciéndolo, señorías, durante las próximas semanas y los próximos meses. ¿Qué es lo que espero? Bueno, pues yo espero de corazón que entendamos que las medidas propuestas son objetivas, técnicamente solventes y son necesarias. Bueno, yo diría fundamentales para que todos los que creemos en el Estado de Derecho y la democracia podamos defender eso, el Estado de Derecho y nuestra democracia. Votemos lo que votemos. Espero que seamos capaces de alcanzar en esta Cámara el mismo acuerdo transversal, al igual que se ha hecho en el Parlamento Europeo. Lo espero, señorías, porque la democracia es una conquista que ha tardado milenios en lograrse. La victoria improbable de la gente frente a unas élites que les dominaron desde los albores de la historia. Como tal, la democracia tiene el derecho y la obligación de defenderse. No de las ideas distintas, ni de las voces discrepantes, que son una parte esencial de ella, pero sí de las mentiras, de la desinformación, de los bulos, de las injerencias de aquellos que quieren desmantelarla, la democracia, enfangando el debate público, eliminando a rivales con difamaciones o comprando la opinión de ciertos tabloides digitales a base de talonario. Este Gobierno, señorías, creo que lo hemos demostrado durante estos últimos 6 años, no teme el escrutinio ni a la crítica. Por cierto, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de nuestros resultados. Hoy España está mucho mejor que cuando llegamos en el año 2018. Pero también sabemos que no somos fiables, o mejor dicho, infalibles, que a veces cometemos errores y que es necesario que haya medios y voces que los señalen. Por eso, en fin, creo que lo que nos hace todo ello es ayudarnos a mejorar. Como también nos gusta que todo el mundo pueda expresar su opinión, discrepar de nuestras ideas, ya sean las económicas, sociales, medioambientales, proponer modelos y países
en fin, modelos de país alternativos, porque son sus sombras las que ponen en valor nuestra luz. A la izquierda, señorías, a las izquierdas, si me permiten que hable en nombre de todas ellas, la libertad y la pluralidad de pareceres no solo no nos incomoda, sino que nos gusta. De hecho, la izquierda ha luchado durante siglos para lograrla, mientras que otras fuerzas políticas se encontraban muy cómodas en su ausencia. Por eso, les repito, el problema no es la discrepancia, el problema no es la crítica, el problema es la mentira. El problema surge cuando se atacan las democracias con argumentos manipulados, con informaciones apócrifas, con declaraciones infundadas. El problema es cuando esas mentiras se vierten a la opinión pública, se mezclan con la verdad hasta el punto que se vuelve imposible distinguir las unas de las otras, como cuando alguien vierte lejía en un balde de agua. Por eso necesitamos más transparencia, independencia, pluralismo y protección para garantizar la libertad de nuestros medios de comunicación, para defender a los medios de comunicación de lo que no lo son, para incentivar los buenos comportamientos en nuestras instituciones y la confianza pública en ellas. Y también para facilitar el trabajo de la figura más importante que existe en nuestras democracias, señorías, el rol más crucial de todos y de todas, y por cierto, el más difícil de ejercer, el de los ciudadanos y el de las ciudadanas. A finales del siglo pasado, señorías, España le dio una gran lección, una lección admirable al mundo. La lección admirable de la democracia, porque pasamos de ser una dictadura a una de las democracias más plenas y consolidadas en pocas décadas. Ahora, la tecnología, los desafíos digitales nos brindan una nueva oportunidad de liderar. Seamos nosotros y nosotras, señorías, también ustedes la vanguardia a la hora de implementar las directrices europeas y, por tanto, de garantizar un debate público veraz y plural, tal y como recoge nuestra propia Constitución. Esta, señorías, ciudadanos y ciudadanas, es nuestra propuesta de cómo hacerlo. Espero que todas las fuerzas demócratas de este Parlamento se sumen a ella. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. A continuación, intervendrán los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez Feijóo por un tiempo de 15 minutos. Señora presidenta, señores diputados y diputadas, quiero manifestar en nombre del Partido Popular una vez más nuestra rotunda condena a estos crímenes y nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia machista. El Gobierno de mi país puede contar con nuestro apoyo para luchar contra esta lacra. Lo venimos haciendo en todas las comunidades autónomas donde gobernamos, igual que en los ayuntamientos. Eso sí, con recursos suficientes, con políticas públicas eficientes y con una condición evidente: que los cargos del Partido Socialista se dejen de lucrar con el dinero destinado a la violencia de género. Sí, señoría, la gestión de los puntos violetas acredita la regeneración que el presidente acaba de trasladar a la Cámara.
Pues bien, somos un partido de Estado y de Gobierno. Nosotros no nos desentendemos del Estado ni en la oposición ni en el Gobierno. Señora Presidenta, el señor Sánchez hoy le ha dicho cómo dirigir el debate. Ya me mandó una vez que me callara yo. Y ahora le dice usted que exija que todos se callen cuando habla su excelencia. No sé si tiene menos respeto por la Cámara o por usted. Señorías, hemos escuchado hoy una serie de cuestiones muy sorprendentes. Ha venido a decir aquí que estaba muy orgulloso de los resultados electorales en la Unión Europea. Usted ha perdido las elecciones por 4 puntos, yo también lo estoy. Y además ha venido a decir que en la Unión Europea había un pacto entre socialdemócratas y populares. Sí. En España, usted salió con los populistas y con los nacionalistas para que no gobernase quien ha ganado las elecciones, los populares. Exactamente lo contrario que Europa. Ha venido usted hablando de injerencias extranjeras, pero ha indultado las campañas de desinformación e injerencia rusa que hubo durante el proceso. Tiene usted otro premio a la coherencia, señor Sánchez. Pero, en fin, vayamos a lo que usted no ha querido decir y a lo que usted realmente ha venido aquí. Señorías, la única razón por la que está teniendo lugar este debate es porque la mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada en un juzgado por presuntos delitos de corrupción en los negocios y en tráfico de influencia. Y la razón por la que usted también ha venido es porque su hermano también está en sede judicial por 5 presuntos delitos. Otra de las razones es porque su gobierno y su partido, en 3 instancias diferentes, incluida la Fiscalía Europea, está siendo investigado por mordidas y varios tipos de prebendas con cargo a fondos públicos. Y la razón última más es porque su fiscal general del Estado está siendo investigado por revelación de secretos. Señoría, esto es lo que nos trae aquí, no hay nada más. No hay ningún principio, no hay ninguna convicción, nunca la hay. Esto es otra milonga más, señor Sánchez. Usted, lo hemos visto, no ha acudido aquí para dar explicaciones, cuando es lo que tendría que haber hecho desde hace tiempo. Y más aún con... Pues el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, responde a lo que ha sido la intervención del presidente del Gobierno y lo que le ha dicho claramente es que esta razón de ser de este debate no existe, solamente se justifica ante el hecho de que su mujer, de que Begoña, está siendo investigada por un presunto delito de corrupción. Y al mismo tiempo ha criticado en la manera en la que ha tratado en la Cámara en su intervención al pedir el silencio de una manera en la que ha perdido el respeto a la Cámara y decía que no sé si tiene menos respeto por la Cámara o por él mismo, al mismo tiempo acusado, ha señalado como el Partido Popular siempre defiende y la rotunda condena contra las víctimas de la violencia machista, a favor de la lucha contra la violencia de género, y ha denunciado que los cargos del PSOE se repartan los recursos destinados a la violencia de género. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo. No se equivoque, señor Sánchez, ni es ético ni es estético que en la Moncloa se firmen cartas de recomendación a empresas que reciben dinero público de su gobierno. Sí, señor Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Y usted lo sabía y lo tapó. Lo tapó cuando se retiró 5 días a meditar, ocultando que su mujer ya había designado abogado y procuradora. Lo tapó cuando se le preguntó si conocía las cartas de recomendación, yo mismo desde esta tribuna, y lo tapó cuando ocultó a los españoles que se vio en Moncloa con el socio de su mujer en compañía de su mujer. Así que ahora haga el favor, deje de amenazar con la censura y conteste a cada una de las dudas que existen alrededor, si usted tiene algún interés de hablar de regeneración democrática. Mire, lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares, que el gobierno es el financiador y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante. Señoría, señor Sánchez, no es que las sospechas de corrupción le salpiquen a usted, es que es usted quien hace que le salpiquen a otros. Porque si ya los hechos son absolutamente reprochables, si cabe, lo es todavía más su actitud, lo hemos visto hoy otra vez. Ese creer que se puede pasar por encima de todos y de todo. Ese pensar que no debe dar explicaciones ni disculpas a nadie nunca. Ese sentir de superioridad
con el que incluso viene aquí a dar lecciones de comportamiento a todos los españoles. Pero, señoría, ¿usted qué se cree? No somos los españoles los que debemos de rendirle pleitesía. Entérese, es usted quien tiene que rendir cuentas a los españoles. Y además le voy a demostrar por qué. Mire, en este pen está todo lo que se ha publicado de su gobierno, de su partido y de su entorno. Son 3.000 páginas. Según su relato, es falso. Entonces, ¿por qué ni usted ni los suyos lo han denunciado ante los tribunales? Señoría, a lo mejor tendrá que hacer una adenda internacional a su plan. Hoy el Times se hace eco de las reuniones de su esposa con Barrabés en Moncloa. También, esto es un bulo, lo de este periódico, también es fango, es un tabloide digital el Times, también va a censurar a la prensa internacional, señor Sánchez. Para reparar una información falsa se necesitan dos cosas. La primera, una ley que la ampare. La tenemos, la reguladora del derecho a la rectificación. Una ley del año 84. Y lo segundo, ¿sabe lo que se necesita? Que le acompañe la verdad. ¿Cuál es el problema? Que a usted le acompaña la mentira. Usted tenía dos opciones ante la corrupción que le acecha. Explicar lo que se publica si lo considera inexacto y denunciar lo que se publica si lo considera falso. Pero no ha elegido ni la una ni la otra. ¿Sabe lo que usted ha elegido? Controlar lo que se publica en nuestro país. Es revelador, señor Sánchez. Mire, si los medios de comunicación señalan que tenemos el doble de paro de la Unión Europea, si los medios de comunicación acreditan que usted ha subido más impuestos que nadie, que ha incrementado un 30% la deuda pública, no pueden hablar de eso. La verdad oficial es que la economía española va como un cohete. Y fin de la cita, señoría. En fin, señorías, nos habla usted de acabar con los bulos. Hagámoslo. Aún estoy esperando de usted y de la vicepresidenta primera una rectificación y disculpa pública sobre el bulo que me lanzó a mí y a mi familia. Aún lo estoy esperando, señoría. Nos ilustra... Núñez Feijóo, que responde a lo que estaba diciendo justo Pedro Sánchez en su comparecencia, señalando cómo las fake news es lo que hacen que muchos españoles crean que la economía española está en crisis, y decía que no, que está a la cabeza del éxito. Y Núñez Feijóo recordándole cómo las cifras encierran muchas más lecturas, sobre todo mirando a esos datos de, por ejemplo, de paro. Dice que solamente le vale a Pedro Sánchez decir que España va como un cohete. Vamos a seguir escuchándole. Nos da lecciones de verdad. Sí, sí. El cinismo hecho carne nos da lecciones de verdad. Pues bien, usted probablemente es el dirigente en los últimos 45 años en España con la relación más complicada con la verdad, por decirlo finamente. No gobernaré con Podemos, no pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont a disposición de los jueces, la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿Le suena esto? Señor Sánchez, el mayor bulo de España es usted. Sí, señoría. Por eso la toma usted con los medios de comunicación, no con todos. Si los medios de comunicación publican lo que a usted le gusta leer, ver y escuchar, entonces merecen toda la inversión del Estado. Si publican lo que a usted le molesta, entonces merecen todo el castigo del Estado. Por tanto, 100 millones de euros más a los que publiquen lo que a usted le gusta ver, escuchar y leer. 100 millones de euros más. ¡Qué sarcasmo, señoría! Habla usted de pseudomedios. Lo que usted pretende en nuestro país es una pseudodemocracia. Vuelvo al tema que nos trae aquí. Otra mentira. El Reglamento Europeo sobre la libertad de medios de comunicación es un reglamento, no es una directiva. No hay que transponerla, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. ¿Y qué se busca en ese reglamento? Garantizar la libertad de expresión y la pluralidad, evitar la injerencia de los gobiernos en los medios y reforzar la independencia de los medios públicos. O sea, señor Sánchez, lo contrario de lo que pretende usted. Por otra parte, la protección del derecho del honor, como le decía, ya está recogida en nuestra legislación. No existe impunidad para difamar, ni para injuriar, ni para calumniar en España, señoría. La última vez que quisieron regular algo que ya existía fue la ley del solo sí es sí. Y fíjese cómo acabó, una gran chapuza. Esto puede acabar
lo que usted pretende, como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia española, que ya le advierto no vamos a consentir. Basta ver lo que ha hecho cuando ha tenido la oportunidad de meter la mano en los medios públicos. Nombrar a su secretario de Estado de Comunicación frente a la agencia EFE y nombrar a una militante del Partido Socialista para dirigir Radio Televisión Española. Estos son lecciones de regeneración de los medios de comunicación. Mire, sabemos que su criterio es ninguna institución sin sus Tezanos al frente. Entonces, ¿ahora qué pretende? ¿Poner también comisarios en los medios privados? ¿Quiere controlarlos todos y a toda prisa? Hoy se aprueba en el Senado la comisión de investigación sobre el señor Tezanos y el uso fraudulento de medios públicos en el CIS. Por supuesto, yo le creo capaz de todo, así que no se ofenda. Pero oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos. Mire, la regeneración democrática en España no vendrá con el cambio interesado de una ley. Solo llegará de la mano de los españoles cuando cambiemos el gobierno. Mire, usted ha venido aquí a hablar de lo que le ha dado la gana, no ha hablado de las cuestiones importantes. Bueno, usted se alegra del resultado europeo, yo también, en eso coincidimos. Nosotros hemos ganado, usted ha perdido. Y como hemos ganado y somos la fuerza mayoritaria en Europa, vamos a aprovechar para impulsar todo lo que hemos comprometido y frenar todo en lo que no creemos. Es decir, vamos a frenarle a usted en la Unión Europea, señor Sánchez. Por cierto, ya que lo menciona, no lo menciona, es el principal problema que tiene hoy España y ha venido aquí a darnos sermones. Y en cambio se resiste a hablar de la política migratoria que no tiene este gobierno. Verá usted, España necesita una migración regulada, sí. ¿Y tiene que afrontar con urgencia la inmigración irregular y descontrolada? Sí. ¿A los españoles nos preocupa? Sí. Los datos de su gobierno son alarmantes. Multiplicar por 2 la llegada de inmigrantes ilegales en España con respecto al año pasado. En Canarias por 3. La previsión de su gobierno, es que antes de finalizar el año podemos llegar a 70.000 inmigrantes irregulares más. Es decir, alrededor de 100.000 este año. Usted pasa por encima de todo. Pero contésteme, ¿va a declarar la emergencia migratoria nacional? ¿Va a convocar una conferencia de presidentes urgente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir recibiendo inmigrantes de forma irregular sin hacer nada? Solidaridad sí, seguridad también, señor Sánchez. Señor Sánchez, póngase a trabajar en los temas realmente necesarios. Mire, señoría, los españoles somos y seremos libres pese a usted. Libres para tener nuestro propio criterio de opinión, de libertad y de expresión. Libres para informar e informarnos y libres para creer que España puede tener un gobierno mejor que el suyo. Porque ese es el problema fundamental que tiene usted, señor Sánchez, que teme la libertad del pueblo al que se debe. Si los medios cuentan la verdad, los desacredita. Si los jueces le investigan y aplican la ley, los ataca. Si la oposición hace oposición, intenta destruirla. Si alguien le lleva la contraria, lo señala. Y las urnas, mejor ignorarlas. Mire, la regeneración democrática no será a través de ningún chantaje de nadie, y menos de usted. Será a través de una alternativa seria e ilusionante que traeremos a esta Cámara. Señor Sánchez, el 23 de enero del año 23 le mandé 60 propuestas de regeneración democrática. Esto sí, señoría, que son garantías democráticas para nuestro país. De acuerdo con estas propuestas, aquí en España no va a caber que ningún gobierno controle el CIS, Radio Televisión Española y la agencia EFE. No va a ser posible que ser ministro por la mañana y fiscal general del Estado por la tarde o gobernador del Banco de España por la tarde. Aquí no cabe que compañeros de partido borren los delitos de corrupción desde el Tribunal Constitucional. Aquí no cabe que ningún presidente le oculte a esta Cámara la política exterior o le niegue el debate de la nación. Sí, señoría. España se va a levantar, ¿sabe usted? Con principios firmes, una alternativa libre de chantajes, una alternativa que no se reduce a la España conmigo contra mí y una alternativa que no busca la división, sino que construye sobre lo que tenemos en común. Los ciudadanos vamos a recuperar la libertad, la igualdad y la dignidad que este gobierno quiere quitarnos a costa de negociar lo que no le pertenece. España, señor Sánchez, sigue siendo de
todos los españoles. Nada más, señorías. Muchas gracias. Pues termina esa comparecencia ahora mismo de Alberto Núñez Feijóo, en el que se ha mostrado sumamente crítico con lo que ha estado describiendo como esa arrogancia de Pedro Sánchez, diciendo cómo con ese programa de regeneración democrática lo único que quiere hacer es premiar a quienes hablan, a quienes dicen lo que a él le gusta y, por supuesto, a quienes no van en contra de lo que son sus propios intereses. De hecho, se ha referido a esos 100 millones que ha anunciado justo en su comparecencia Pedro Sánchez. En principio, la cobertura es la digitalización de los medios de comunicación. Núñez Feijóo lo reduce como 100 millones para aquellos que cuenten lo que les guste y no en los que digan cosas que no le guste, y señalando cómo, pese a lo que crea Pedro Sánchez, España sigue siendo de todos los españoles y que recuperarán ese derecho a pronunciarse, y atendiendo a lo que está diciendo ahora le toca el turno al líder del Vox, Santiago Abascal. Vamos a escuchar. Dice Sánchez que hay que asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales de medios de comunicación. Y acto seguido, pero es que acto seguido, anuncia 100 millones de euros para los medios de comunicación en la tribuna del Congreso, para digitalizar medios de comunicación. Le voy a dar una noticia: los medios de comunicación están digitalizados hace mucho tiempo. ¿En qué año vive usted, señor Sánchez? Lo único que quiere usted es comprar líneas editoriales de medios de comunicación, justo lo que ha venido a denunciar en esta tribuna. Es el colmo, señorías, que el señor Sánchez venga hoy al Congreso y que se atreva a hablar de procesos de autocratización. Y es el colmo de los colmos que venga usted aquí a hablar de discernir entre la verdad y la mentira, cuando ha estafado y mentido brutalmente a los españoles en 2 legislaturas consecutivas. Y viene también a decir que algunos han convertido la mentira en un negocio. ¿Y en qué ha convertido usted la mentira? En un modo de permanencia en el poder a cualquier precio, señor Sánchez. El gobierno y el partido más corrupto de la democracia no pueden hablar de calidad democrática, pero vienen aquí ustedes y se atreven a hablar incluso de índices de calidad democrática. Y lo hace usted, que tiene a su esposa imputada por corrupción. Viene usted, señor Sánchez, usted, que recibía en el Palacio de la Moncloa, en la casa de todos los españoles, como dijo ayer, al socio de su señora. Usted, cuya esposa dirige una cátedra en una universidad pública, sin ser ni siquiera licenciada. Lo dice usted, cuya esposa registró a su nombre un software pagado con dinero público de todos los españoles. Y lo dice usted, señor Sánchez, y no sé qué tiene esto que ver con la calidad democrática, cuya esposa da clases, la esposa del presidente del gobierno, sobre cómo captar fondos públicos, siendo usted el que los reparte. Acaba de anunciar 100 millones de euros para los medios de comunicación. Estaría bien que nos diga usted dónde aprendió su mujer sobre captación de fondos públicos para después ir a enseñar a otros sobre cómo captar fondos públicos. No ha sido en una licenciatura, quizás sea autodidacta, yo no niego su capacidad de aprendizaje, o quizás se lo haya podido explicar usted, pero sería muy bueno que nos lo diga aquí. Y también que nos diga qué tiene que ver con la calidad democrática que la señora del presidente del gobierno acuda a declarar a un juzgado con los privilegios que en España no tiene ni siquiera la realeza, con un dispositivo de seguridad vergonzoso, con los medios de comunicación alejados. Pero si hoy me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta, de todas las cosas que le voy a decir. Usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Se lo vuelvo a preguntar. Señor Sánchez,
¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz. Lo sé. Nos habla de calidad democrática cuando hay un señor con los mismos apellidos que el presidente del gobierno que tiene un sueldo público sin acudir a su puesto de trabajo. Y nos habla de calidad democrática cuando hay un señor que tiene ese puesto de trabajo sin despacho. Y tiene un despacho justo cuando comienza la investigación de la Guardia Civil. Y nos hablan de calidad democrática cuando hay un señor que trabaja en la Diputación de Badajoz desde Portugal o desde Tailandia. Aún no lo sabemos. Y parece que también tiene que ver con la calidad democrática trabajar en el sector público español y tributar en el extranjero. Eso aquí solo se puede hacer con determinados apellidos, pero no está al alcance del conjunto de los españoles. Y estoy seguro que hasta los diputados de otras fuerzas políticas que le apoyan se arrugan en el escaño. El gobierno del señor Sánchez está hundido en la corrupción económica, familiar y política partidaria. En la corrupción política que representa la ley de amnistía con la que ha comprado su investidura y en la corrupción institucional que representa el asalto al Tribunal Constitucional que ha servido para garantizar la impunidad de los seres. Porque hoy lo que sabemos es que 7 magistrados colocados por el Partido Socialista, con la ayuda del Partido Popular, han actuado para que la impunidad de la peor corrupción cometida en España sea un hecho y para salvar a 2 presidentes del Partido Socialista. Señor Feijóo, no es ético ni es estético pactar con esto. No es ético ni es estético llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Lo digo porque ante lo que estamos viviendo, que entiendo que le molesta y le preocupa escuchando su intervención, no se entiende que se repartan todo con Pedro Sánchez, que se repartan ustedes el Consejo General del Poder Judicial, dándole un aliento, que se repartan el Tribunal Constitucional y que hayan nombrado ustedes a Conde Pumpido, teniendo en cuenta lo que ahora estamos padeciendo, que se repartan el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, la Junta Electoral y las comisiones parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, además de los sillones en Bruselas. Y lo que no se entiende es que después de esto, señor Feijóo, se atrevan ustedes a hablar de la pinza de Vox y del Partido Socialista y de que Vox es el mejor aliado de Sánchez. Que lo digan ustedes y que también encarguen a todos sus plumillas, ya veo que cabecean y dicen que sí, a que vayan a decirlo y luego vienen aquí y lo pactan todo con Sánchez, en esta Cámara y en Bruselas. Todos ustedes, unos y otros, van a discutir hoy, están discutiendo sobre calidad democrática y lo hacen entre el gobierno corrupto hasta la médula y la falsa oposición, pero hacen como que discuten, porque se finge discutir sobre calidad democrática cuando se han repartido los jueces como cromos y además se han ido a hacerlo a Bruselas y probablemente allí se lo han impuesto. Esa señora, que no se sabe de quién es aliada, si del Partido Popular o del Partido Socialista, la señora von der Leyen. Fingen discutir sobre calidad democrática en esta Cámara a la vez que han acordado aumentar el número de políticos en Castilla-La Mancha, ustedes 2. Cuando hay una deuda y un déficit permanente en las administraciones públicas y el pueblo español sufre. Fingen discutir sobre calidad democrática semanas después de haber votado a favor de iniciar los trámites para una regularización masiva de 500.000 de personas que no cumplen la ley de extranjería, que no respetan las leyes. ¿Para quién es la ley en España? Desde luego no es para los cómplices de investidura de estos señores, parece que tampoco para los ilegales. La ley en España solo es para los españolitos corrientes que pagan impuestos y que están hasta el cuello. Fingen discutir sobre calidad democrática y pelearse en esta tribuna y luego unos imponen y otros aceptan leyes totalitarias como la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática que ataca la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Si hicieron eso, ¿cómo no iban a hacer lo que quieren hacer con los medios de comunicación? Pues esto lo hizo el antecesor Zapatero y lo aceptó el antecesor Rajoy y aún permanece vigente en algunos lugares como en Andalucía y se ha derogado solo donde gobernaba Vox o en el Partido Popular, salvo en Castilla y León, que una vez que ha salido Vox de los gobiernos han dicho que ya eso no se deroga, porque entre otras cosas la ley de memoria histórica de Castilla y León la hizo el Partido Popular. Y fijen discutir también sobre calidad democrática y unos imponen una ley de amnistía para sus socios golpistas y otros renuncian a la mayoría absoluta en el Senado, es decir, a utilizar todas las armas a su alcance para bloquear esa ley de amnistía.
Si hasta se lo dijo su expresidente, el que puede hacer que haga. Les dijo que había que arriesgar en defensa de las instituciones. En eso no quisieron escucharle. Eso sí, han estado de manifestación en manifestación, domingo tras domingo, para luego venir aquí a pactar con Pedro Sánchez y a repartirse los jueces, cuando está dando un golpe a las instituciones. Y fíjense en discutir sobre calidad democrática y tienen comprados unos y otros a todos los medios de comunicación del país, en ayuntamientos, en regiones y desde el Estado. Y no es suficiente, porque el tirano quiere más, quiere repartir más dinero, quiere repartirlo él. Y no lo dice claramente, pero quiere cerrar los que no le gusten, quiere cerrar esos a los que llama pseudomedios digitales, si es que hablan de su señora. Se ha hablado aquí mucho de bulos. Bulos los padecemos nosotros. Y no de pseudomedios digitales, precisamente, que también, sino de medios muy consolidados. Yo he visto en una portada del diario El País, ese cuya línea editorial han comprado ustedes y que salvaron ustedes no hace tanto, diciendo, por ejemplo, que los dirigentes de Vox se habían subido el salario el 25% cuando los salarios en Vox están congelados. He visto al diario El Mundo en portada publicar un manifiesto de militantes de Vox contra la dirección de Vox firmado por ninguna persona, un manifiesto anónimo en portada de los periódicos. Y hablan ustedes de bulos, se atreven a hablar de calidad democrática y vienen aquí a hablar de los medios de comunicación y de la separación de poderes. Para que un Estado sea democrático tiene que haber separación de poderes, ¿verdad? ¿Y ustedes qué entienden por separación de poderes? Elegir a los jueces entre unos y otros y después de 40 años no haber tomado las medidas necesarias para que los jueces sean los que puedan elegir sus propios órganos de gobierno. Para que un Estado democrático tiene que haber prensa libre, ¿verdad? Que los medios de comunicación reciben publicidad institucional, reciban esa publicidad permanentemente. No se sabe con qué objetivo. ¿Para qué tienen que hacer publicidad los ministerios, las consejerías? Pero esos medios de comunicación subsistirían sin la publicidad institucional. Parece que no, porque necesitan 100 millones de euros más que va a traer el señor Sánchez para repartir graciosamente. Y fingen ustedes debatir sobre calidad democrática, como fingían hace un mes cuando recorrieron España, pueblo a pueblo, en las elecciones europeas, para mentir a los españoles y decirles que eran ustedes muy distintos. Y tardaron un día, pero es que al día siguiente, como Pedro Sánchez, que miente durante toda la campaña y al día siguiente es cuando anuncia los pactos que prometía que no iba a hacer y al día siguiente anuncia la ley de amnistía que prometía que no iba a hacer, pues ustedes lo mismo, decían que eran muy distintos y al día siguiente han venido aquí a enorgullecerse del pacto que tienen populares y socialistas en Bruselas. Podían haber realizado mítines conjuntos en las elecciones europeas, podían haber invitado a la señora von der Leyen y de paso podrían haber confesado a los españoles que iban a pactar en Europa, que iban a repartirse los sillones y que, por supuesto, además de repartirse los puestos, iban a impulsar la agenda verde en comandita, iban a seguir acosando al campo español y a la industria nacional, iban a impulsar la aplicación de la Agenda 2030 y que iban a ponerse de acuerdo en la promoción de la inmigración masiva, como han hecho aquí, más allá de las palabras del señor Feijóo, apostando por regularizar de golpe a 500.000 de personas y creando un brutal efecto llamada que pagará Canarias y que luego querrá que paguen todos los españoles con lo que ustedes llaman el reparto de la solidaridad y no es más que el reparto de la inseguridad y de la ruina. Bueno, han llegado en el Parlamento Europeo a tal acuerdo no solo populares y socialistas, sino con la extrema izquierda, porque el Partido Popular Europeo, para no votar al grupo de Vox, ha decidido que sea vicepresidente del Parlamento Europeo un tipo de ultraizquierda, antisemita y pro-Hamás. Y fingen pelearse sobre calidad democrática. Y en 40 años, ¿cuántas veces han preguntado a los españoles en referéndum, utilizando el artículo de la Constitución que lo permite? 2 veces. Este artículo de la Constitución no existe para ustedes y, desde luego, no existe para los españoles. Pero decisiones importantes de alto alcance y que afectan a los españoles que podían haber sido consultadas, las han tomado ustedes solitos aquí durante mucho tiempo y demasiadas. Preguntemos a los españoles, atrévanse, si quieren continuar con la política de fronteras abiertas. Eso es calidad democrática. No lo decidan ustedes por ellos. Preguntemos a los españoles que viven en esos barrios donde quieren poner los centros de menas, en esos pueblos, a ver si quieren los centros de menas que ustedes los mandan. Dejen votar a los españoles, también en Fuenlabrada. Dejen votar a quienes eligieron al alcalde socialista de Fuenlabrada. Preguntemos a los padres si quieren elegir la educación de sus hijos o si prefieren que sean ustedes los que sigan
eligiendo cómo se educa a los hijos de los demás. Pregunten a los españoles si quieren reducir el gasto público, si quieren aumentarlo, si quieren aumentar el número de diputados en los parlamentos regionales o si quieren disminuirlos. Pregunten también si quieren seguir financiando a partidos políticos, sindicatos y patronales. No lo preguntan porque saben que la contestación de los españoles no les iba a gustar. Y de paso pregunten por el Pacto Verde y por la Agenda 2030, que no tengo ninguna duda de cuál sería la respuesta del pueblo español. Calidad democrática, señorías, es no engañar a los españoles, es cumplir los compromisos electorales. Calidad democrática es que millones de españoles que no piensan como ustedes tengan los mismos derechos a expresar su opinión y puedan tener representantes públicos que la defiendan en las Cortes. Calidad democrática es respetar el Estado de Derecho que ustedes no respetan y es respetar la separación de poderes que ustedes han asaltado y es preguntar a los ciudadanos de vez en cuando sobre asuntos de importancia que les incumben. Y calidad democrática es excluir de la política únicamente a los violentos y a quienes les aplauden, a los golpistas con los que ustedes han pactado y a los que quieren romper la convivencia nacional y la unidad nacional, que es la base de la Constitución. Pero ustedes no tienen ningún interés en la calidad democrática de España. Ustedes han venido aquí únicamente a convertir en bulos las ideas de los demás, a victimizarse, a intentar tapar la corrupción que afecta brutalmente al presidente del Gobierno, a su familia y a su partido, y se acuerdan de la democracia cuando los medios publican cosas que no les gustan. Y se atreven a hablar además de la convivencia y de cómo hay ideologías que atacan la convivencia. Pues mire, aquí en España recientemente solo han disparado al expresidente y exfundador de Vox, al señor Alejo Vidal Quadras. En Estados Unidos han disparado a Donald Trump. En Brasil, ¿qué ha dicho usted? Que han fallado. En Brasil han acuchillado al señor Bolsonaro. En Japón a Shinzo Abe. A Robert Fico también le dispararon. Y Pim Fortuyn fue asesinado en Holanda. Y esa violencia siempre viene de la izquierda y del islamismo, siempre de manera invariable. La convivencia la envenenan ustedes, los que demonizan a los demás, los que propagan el odio, los que creen que los demás no tenemos legitimidad. Y por terminar, calidad democrática. Es que ni en las formas, no hay más que ver lo que pasó ayer en el Palacio de la Moncloa, a donde el señor Sánchez se llevó a unos niños a que lo aplaudieran y gritaran presidente, presidente, mientras llegaban los jugadores con caras largas. Está claro qué es lo que a ustedes les preocupa. Está claro lo que le preocupa a su majestad. Yo veo que les indigna mi intervención, no voy a decir que lo lamente. Termino, señor Sánchez, su discurso es abiertamente totalitario, porque en el fondo, y de manera tramposa, usted lo único que está haciendo es postular la persecución ideológica en nombre de unas verdades que usted mismo pretende declarar. Muchísimas gracias. Contundente, firme y muy crítico, mientras el presidente del Gobierno se reía de la comparecencia de Santiago Abascal, que le ha llamado incluso como si fuera una personalidad de la realeza, refiriéndose con ironía al trato que recibe. En su mensaje por la atención por parte del jefe del Ejecutivo ha señalado y mostrado muy críticamente que lo que se va y se lleva esta mañana a la Cámara es el intento por tapar la corrupción de la familia de Pedro Sánchez, señalando además como lo que se quiere con ese discurso totalmente autoritario es postular la persecución ideológica en nombre de las verdades que defiende Pedro Sánchez, y señala como no puede haber regeneración democrática, denunciando además los pactos entre PSOE y Partido Popular, que dice han asaltado la separación de poderes y repartiéndose los asientos de los jueces, e instando a la necesidad de que se pregunte al pueblo español, que se use el artículo que facilita la invocación de un referéndum para preguntar por cuestiones claves sobre las que, dice, seguro no querrían escuchar la respuesta. Y vamos a continuar escuchando la sesión en la Cámara. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, señores ministros, Un momento, señorías. Guardo, por favor.
Guardo silencio de la Cámara. Permítanme comenzar con una consideración inicial. Creo que sería bueno separar estas comparecencias a raíz de los consejos europeos de las comparecencias sobre política estatal, porque al final la política doméstica se acaba comiendo toda la sesión y nunca tenemos tiempo para discutir de cuestiones europeas muy relevantes que, por supuesto, la derecha no ha hecho ninguna mención, pero que para nosotros determinan una buena parte de la política española después. Déjenme dar tan solo 3 pinceladas. En primer lugar, a nosotros nos preocupa la formación de la nueva Comisión Europea y la designación de Kaja Kallas como alta representante de política exterior, que podría escalar las tensiones con Rusia. Es necesario un alto el fuego inmediato en Ucrania con la supervisión de la OSCE y negociaciones humanitarias y diplomáticas en base a las resoluciones de la ONU. En segundo lugar, en Oriente Medio el genocidio en Gaza continúa, a pesar de la oposición internacional. Netanyahu prolonga la masacre, lo que amenaza con extender el conflicto al Líbano. Hay que detener el genocidio, apoyar a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y responsabilizar a Netanyahu y a todo su gobierno ante la Corte Penal Internacional. Y hay que decretar de inmediato un embargo total y completo a la compraventa de armas al Estado genocida de Israel. Y en tercer lugar, la cumbre de la OTAN para nosotros muestra las dudas sobre la defensa basada en la destrucción mutua asegurada, especialmente ante una posible victoria de Trump en Estados Unidos. Defendemos una estrategia diplomática de paz, la reforma de las Naciones Unidas y el apoyo a la agenda de paz de Antonio Guterres que evite una nueva Guerra Fría. Sin duda, en todo caso, para nosotros hoy el tema central que nos ocupa es el de la democratización del Estado español. Y hay quien podrá preguntarse si esto acaso es necesario, dado que ya votamos. Para nosotros es necesaria porque vivimos en un sistema de pluralismo imperfecto, en el que lo que dicen las urnas, la voluntad popular, se respeta solo a veces. Y con frecuencia mandan siempre los mismos sin necesidad de presentarse a las elecciones. Un conglomerado de herencias, apellidos, relaciones e intereses de minorías muy ricas y poderosas consigue salirse con la suya, preferentemente con el favor de las urnas, pero si es con las urnas en contra, pues también. Es necesaria la democratización del Estado para revertir un proceso de oligarquización creciente, por el cual los amos del dinero, las mismas familias de siempre, se sienten también propietarios del país y custodios del Estado, lo que hace que cuando hay un gobierno de derechas todos los poderes se alinean y cuando hay un gobierno de izquierdas la inmensa mayoría juega a acercarlo y a asediarlo. En España hay determinados estamentos no votados por nadie que desde las altas magistraturas del Estado al Poder Judicial, desde la policía al Poder Empresarial, desde el Poder Mediático al Poder Financiero, se han autoatribuido la tarea de salvar España de lo que los propios españoles queramos, de salvar la nación de lo que los pueblos quieran y de salvar un injustísimo reparto de la riqueza y situarlo por encima de la voluntad ciudadana. Esto es lo central de la agenda de democratización, no los bulos o el tono con el que nos tratemos. Yo lo he dicho más veces en esta tribuna, pero es central. La diferencia entre los demócratas y los reaccionarios es que para nosotros la forma de convivir, nuestras normas, emanan de la soberanía del pueblo, que es mayor de edad, pues creemos en aquello que Rancière llamaba la radical igualdad de las inteligencias. Nadie mejor para gobernarnos que nosotros mismos. Esa semilla igualitarista de las democracias que a las derechas les huele ya a comunismo. Para los reaccionarios, por el contrario, hay cosas demasiado importantes como para ser decididas por la ciudadanía. Cosas que son anteriores y superiores a la democracia misma y que por tanto no se votan. Para eso los fascistas dieron un golpe de Estado en el 36, para eso atemorizaron al pueblo español 40 años para cuando pudiera votar no se volviera a equivocar votando. Y para eso salvaguardaron su poder de veto en el orden del 78. La articulación nacional y el reparto sustantivo de la riqueza no se votan, que hasta ahí podíamos llegar, ¿verdad? Que una cosa es libertad y otra libertinaje. Por eso, para nosotros, las cuestiones semánticas tienen su importancia. Nosotros, seguramente a diferencia de las señorías del PSOE, a la tarea que tenemos entre manos no le llamamos regenerar la democracia. No creemos que la democracia esté un poco mustia y haya que reverdecerla con un poquito de gotitas de riego aquí y un poquito allá. Creemos que la democracia es vivida por los ricos y por los poderosos como un experimento siempre peligroso, siempre excesivo, siempre sospechoso, a veces concedido cuando no les queda más remedio, pero que necesita ser embridado y estrechado. Y en España, concretamente, la democracia está siendo cercada por poderes que actúan como corporaciones privadas y que juegan siempre a torcer la voluntad popular hasta que ésta se desgaste, hasta que ésta se desmoralice y, por tanto, cambie de rumbo. Es esa maquinaria
que tritura a sus adversarios, la que hay que desmontar para defender la democracia. Los reaccionarios no quieren menos Estado, quieren un Estado fuerte contra los migrantes y fuerte contra la izquierda, fuerte contra las naciones sin Estado y contra las demandas igualitaristas, pero débil, apenas un sirviente de los grandes poderes económicos concentrados, que así pueden hacer y deshacer a su antojo, con nuestros cuerpos, con nuestras mentes y con nuestro planeta. Para nosotras y nosotros, sin embargo, Estado social y de derecho significa combatir las condiciones estructurales de la dominación y el sometimiento, todas las que hacen que la gente no sea dueña de su propia vida. Y eso es empezar por la desigualdad y por la carencia. Para nosotras y nosotros, democratizar es someter a los poderosos al derecho y construir poder para los que no lo tienen. Por eso no hablamos de regeneración y sí de democratización del Estado, para dejar de vivir de prestado en nuestro país. Y fíjense, aquí hay una cuestión que a mí me parece fundamental. Democratizar el Estado no es una pugna entre partidos. Esto no es una discusión entre políticos, ni siquiera es una discusión entre políticos y medios de comunicación. Es una disputa por el grado de autonomía y fuerza que tenga la sociedad, porque nosotros queremos sociedades libres y fuertes, libres para manifestarse sin ser reprimidos, libres para asociarse sin ser infiltrados o vigilados, libres para criticar a cualquiera de los poderes o los poderosos, libres para plantar cara a las injusticias, libres para recibir información veraz y contrastada o para montar un medio de comunicación sin la necesidad del favor de los amos del dinero o de sus amigos. Pero también sociedades fuertes en las que cualquiera haya nacido en cuna humilde o privilegiada pueda llegar a las altas magistraturas del Estado y hacer que éstas se parezcan así un poquito más al país real. Sociedades fuertes en las que la esperanza de vida no dependa de tu código postal. Sociedades fuertes en las que la gente tenga más tiempo libre para descansar, para informarse, para estudiar, para defender sus derechos, en definitiva, para ser ciudadanos y ciudadanas. Sociedades fuertes para tener vidas más libres e iguales. Y para eso hacen falta los contrapoderes. Claro que el poder de controlar a los poderes públicos, pero también el poder de controlar a los poderes privados mucho más grandes y someterles al interés colectivo. Y por encima de todos, el poder de los cualquiera para organizarse, para defender sus derechos, para tener autonomía y fuerza para defender lo que en la vida merece la pena: los vínculos, la tierra, la solidaridad y la alegría. Se habla mucho estos días de polarización y yo creo que podemos ir conviniendo ya que esto es una cosa de una deshonestidad insultante. En España no hay polarización. Lo que hay son simple y llanamente dos varas de medir, destinadas una a atemorizar a los que luchan y la otra a permitir, consentir y envalentonar a los fascistas. Necesitamos democratizar el Estado para que plantar cara a los señoritos racistas de Vox no te lleve a la prisión como a los antifascistas de Zaragoza. Necesitamos democratizar el Estado para que defenderte del acoso laboral no te lleve a que te encarcelen como a las sindicalistas de la Suiza en Gijón. Necesitamos democratizar el Estado para que si tus ideas molestan a los privilegiados no te infiltren, no te espíen, no te fabriquen casos, no activen una maquinaria destinada a romperte la vida. Necesitamos democratizar el Estado para que mientras todo esto sucede no se sigan sucediendo a la vez las amenazas y las agresiones fascistas, constantes en la más absoluta de las impunidades. Democratizar el Estado, en una palabra, es que se acabe esta vergüenza de que parece que hay una ley para ellos y una ley para nosotros. Y en eso debería estar interesado cualquier amante de la libertad. Esta no es una discusión ajena a la vida cotidiana. Esta no es una discusión entre parlamentarios, no es una discusión que vaya solo de políticos. Democratizar el Estado es dar herramientas a la gente común para defender sus intereses, su derecho a una vida mejor. Por eso se resisten los privilegiados, que critican lo público pero que no sueltan al Estado ni con agua caliente. Y por eso para nosotros esta disputa es absolutamente fundamental. Vamos a decirlo una vez más: está bien regular los bulos, está bien regular los debates, está bien regular los microdatos de las encuestas, pero democratizar es repartir el poder y la riqueza. Y para eso es para lo que estamos nosotros aquí. Para que por encima de los rentistas esté el derecho de los inquilinos y de las familias agobiadas por el abuso del mercado inmobiliario. Para que por encima del machismo los avances feministas puedan seguir repartiendo el tiempo y las condiciones para cuidar y reproducir la vida, comenzando por una prestación universal
sí, universal, por hijo a cargo. Para que la reforma fiscal garantice que se acaba eso de que un trabajador autónomo paga más que una sociedad creada para especular. Para que los derechos de todos los financien en primer lugar los multimillonarios. Para que los trabajadores tengan mejores condiciones para defender sus derechos, avanzar en el poder de compra, garantizar una vida mejor y activar así la economía del país. Para que no sea ni el código postal ni tu herencia lo que determinen tu vida. Para eso estamos nosotros en política y para eso queremos socializar el poder, para socializar el derecho a una vida tranquila y feliz. Miren, nosotros lo decimos con toda claridad y son nuestras ideas y estamos profundamente orgullosos. Creemos que este modelo, el neoliberalismo moribundo, lleva nuestros cuerpos al límite, lleva nuestras mentes al límite y definitivamente ha llevado al planeta más allá de sus límites. Es un sistema irracional, injusto e insostenible y queremos sustituirlo por una sociedad justa y libre, donde la planificación democrática y ecológica de la economía subordine el mercado a objetivos de bienestar y felicidad humanos, no a algoritmos o a la ley suicida de la acumulación sin límites en un planeta que claro que tiene límites. Y aspiramos a hacer nuestra parte aquí, en un Estado plurinacional basado en el libre acuerdo de los pueblos, en una sociedad que cuide de los suyos, que trabaje menos, produzca lo necesario y redistribuya todo. Pues bien, mi pregunta es muy clara. ¿Tenemos derecho a defender este proyecto político con garantías democráticas de no ser espiados, de no ser torpedeados, de no ser zancadilleados o asediados por toda una maraña de poderes antidemocráticos? Si ganamos en las urnas, ¿podemos gobernar sin que se desate una guerra permanente contra nosotros? De hecho, ¿algún gobierno nuestro va a ser alguna vez considerado legítimo por ustedes, señorías de la derecha? ¿Podemos medirnos con ustedes en igualdad de condiciones simplemente con la fuerza de nuestras ideas? Es evidente que eso hoy no sucede y por eso es evidente que hace falta una profunda democratización de nuestro país. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros no tengamos nada que temer por defender nuestras ideas y hasta que ustedes compitan con todos los derechos pero dejen de competir dopados por su sobrerrepresentación económica, mediática y en los aparatos del Estado que no responde a ninguna preferencia popular. Entonces sí podremos decir que tenemos un sistema pluralista justo. Miren, hoy estamos aún muy lejos de haber conseguido ese escenario, pero hemos comenzado a dar pasos. En primer lugar, esta necesidad de profundas transformaciones hoy preside este pleno. Está a la orden del día, es evidente para las grandes mayorías. Ayer era una cuestión que se discutía en los márgenes del sistema político, hoy es una cuestión central en este pleno. En segundo lugar, vamos a comenzar a poner coto a las paguitas de los panfletos ultras, que viven de insultar y mentir gracias a que los gobiernos del Partido Popular les regalan de los impuestos de todos los ciudadanos. Hablamos de pseudomedios que viven casi en exclusiva de la publicidad institucional, siempre de los mismos. Y la gente tiene derecho a saber quién paga las mentiras, quién paga los insultos y quién paga las amenazas. De hecho, ni siquiera eres periodista, eres alguien que utiliza la comunicación para atemorizar a una sociedad agotada y con muy poco tiempo para prestar atención. Alguien a quien no le preocupa nada más que producir un relato permanente de que el país está siendo destruido por los más débiles, por niños que están solos. Alguien que se dedica a la extorsión y a la amenaza, que no se somete a ninguna de las normas del oficio, simple y llanamente no puede ser considerado ni tratado como periodista. Y en tercer lugar, y esto para nosotros es absolutamente central, hemos conseguido que la discusión sobre la democratización no sea solo cosmética, no sea solo sobre cuestiones que afectan a diputados, sino sobre la libertad ciudadana, el derecho de una sociedad a defenderse. Y eso incluye ponerle fin al entramado de leyes mordaza, diseñadas para atemorizar a la ciudadanía y así dejarla indefensa frente a los recortes en derechos y libertades. Porque la gente es menos poderosa cuando tiene miedo, hay que acabar con las leyes del miedo, tal y como está recogido en el acuerdo de gobierno de coalición que firmamos entre ustedes y nosotros. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, hemos comenzado por acordar el que nadie pueda entrar en prisión por delitos de opinión, por criticar o burlarse de ningún poder o institución. Hablamos de los delitos contra los sentimientos religiosos, artículo 525 del Código Penal, las injurias a la corona, artículos 490.3 y 400. Pues vemos a esta hora, seguimos pendientes de esa comparecencia, esa jornada intensa en el Congreso de los Diputados.